vendría a ser 20 de mayo del 2020. Bueno, lo primero, como les decía, lo primero que quiero hacer referencia es al texto Igualdad y Capitalismo de Alex Callinicos. Es un texto del 2006. Callinicos es un docente, investigador, escritor, marxista inglés. Después, si lo googlean, van a ver que tiene una obra muy interesante y muy amplia. En este momento es profesor se llama el King's College London, es la Universidad de Londres, que está dividida en varios colleges, o sea, facultades, o funcionan prácticamente como universidades en sí mismas, pero es todo un sistema. Digamos, es muy conocido, digamos, por su posición anticapitalista, su marxismo militante y su producción académica permanente. En el 2006 se tradujo al español este texto, que es Igualdad y Capitalismo, que, como les comenté, algunos en mi devolución a los parciales, mantiene absoluta vigencia, primero por la discusión teórica que plantea, y en segundo lugar, porque el diagnóstico de situación que él hace al principio con algunos datos tomados de Naciones Unidas, ¿sí?, de algunos informes recientes y también de un autor rawlsiano que es Thomas Pogge. ¿Sí? Él toma algunos datos sobre pobreza de distintas fuentes, y pobreza y desigualdad. Esos datos no han hecho otra cosa que empeorar en los últimos años. Es decir, la desigualdad que Callinicos observaba en el año 2006, ¿sí?, se ha mantenido y se ha profundizado en los últimos años, y esto fue constatado, digamos, ahí. Un libro de Thomas Piketty que se llama El capitalismo del siglo XXI, que digamos, justamente registró la tendencia a la desigualdad que no se revertía y que no se había revertido en los últimos 50, 60 años a nivel mundial. Digamos. Ese es un libro importante que salió últimamente. Dicho esto, una cosa que todos, digamos, sin excepción, rescataron, es el hecho de que las teorías igualitarias contemporáneas, que no son socialistas, parecen como que entran en tensión respecto del el mundo que están describiendo. Es decir, las teorías de Rawls y las otras teorías igualitarias están proponiendo un horizonte de igualdad en distintos, digamos, de distintas maneras, pero Callinicos, digamos, sospecha que, digamos, dentro de los confines del capitalismo, esa igualdad es muy difícilmente alcanzable. ¿Sí? Incluso hay algunos autores liberales hay un canadiense que se llama Will Kymlicka, que dice, mira, la teoría de Rawls no se puede aplicar en el capitalismo, se puede aplicar en una sociedad socialista, pero es tan radical por momentos, o podés hacer una lectura tan profunda de la tesis, o si la llevás a sus últimas consecuencias, digamos, tenés que abolir la propiedad privada de medio de producción, una serie de cuestiones, entonces no sería aplicable en el capitalismo. Ahora, ahí aparecen tres autores que salen a discutirle a Rawls y que no habíamos visto hasta aquí, y sobre los que quiero hacer 2 o 3 referencias para unificar lo que ustedes leyeron. Uno de los primeros en que sale a responderle a Rawls, pero dentro del mismo campo liberal igualitario, es este autor que ustedes leyeron, que es Ronald Dworkin. Ronald Dworkin es un jurista. Los abogados conocen mucho a Dworkin, ¿sí? Porque después se especializó en interpretación constitucional y en derecho constitucional. Pero en su momento le discutió a Rawls lo siguiente. Lo que le discute le dice, bueno, observa que en un mundo rawlsiano, imagínense si nosotros imaginamos quiénes son los que están peor, ¿no? Los que están peor son los más pobres, por ahí los que están enfermos, los que son enfermos y son pobres, los que están en peor situación. Pero también puede considerarse que está en peor situación porque no tiene ingreso económico, por ejemplo, una persona que decidió no trabajar, ¿sí? Dedicarse, digamos, nada,
a la pereza, al ocio, ¿sí? O que esta persona se enfermó gravemente por culpa de su tabaquismo, ¿sí? O que el ejemplo que da Dworkin, que quedó discapacitada en un accidente en la que esta persona fue negligente y no utilizó cinturón de seguridad, o no utilizó casco, etc. Entonces dice, en el mundo de Rawls, los que están peor siempre salen beneficiados, ¿sí? O la sociedad tiene que ayudar a los que están peor, independientemente de si están peor por culpa de ellos o no. Entonces, lo que dice Dworkin es, momento, Rawls parece que no mete o no considera el problema de la responsabilidad. ¿Qué pasa cuando vos estás peor no por contingencias, digamos, que no podés manejar, sino que quedás en peor situación por cosas que hiciste y que hiciste mal? ¿Mm? Es decir, no es lo mismo nacer discapacitado, ¿sí?, que quedar discapacitado en un accidente donde pudiste haber evitado eso, ¿sí?, por ejemplo, llevando el casco en la moto, ¿sí? Entonces, la pregunta que se hace Dworkin es, ¿por qué la sociedad tendría que salir a socorrer a aquel que no cumplió con lo que la sociedad le estaba mandando? ¿Por qué tendríamos que gastar muchos recursos sociales, ¿sí?, para socorrer a ese que está peor, no por circunstancias que no maneja, sino que está peor porque él o ella no se cuidó, ¿sí?, y quedó en peor situación? Entonces, ahí mete, digamos, el problema de la responsabilidad, Dworkin, diciendo, Rawls es insensible a las cuestiones de responsabilidad. Es decir, insensible en el sentido de que no las cuenta, ¿sí? Entonces, los que están peor independientemente de lo que hayan hecho o no. Pero esto puede tener, evidentemente, consecuencias frente a determinadas decisiones. Es decir, hay, digamos, por decirlo muy rápidamente, si tenés una sola cama de terapia intensiva, ¿sí?, en un determinado lugar y caen dos personas accidentadas, ¿sí?, con la misma edad, las mismas heridas, la misma situación, ¿sí? Resulta que uno, digamos, iba en moto sin casco y se rompió la cabeza. El otro iba en moto con casco, ¿sí?, pero resulta que tuvo tanta mala suerte que ese casco le vino fallado, se le escapó, ¿sí?, y también se rompió la cabeza igual que el otro, ¿sí? Pero vos tenés solamente una cama de terapia intensiva. ¿A quién atendés? Los dos están igualmente peor. Los dos están igualmente mal. La posición de Dworkin es, tendrías que atender precisamente al que llevaba el casco puesto, ¿sí? Porque ¿sí?, ese sí, digamos, es víctima de la mala suerte, y acá viene una expresión muy de Dworkin, de la mala suerte bruta. La mala suerte bruta es aquella mala suerte donde vos, digamos, no tuviste nada que hacer para evitarla, ¿sí? Vos hiciste todo lo que estaba a tu alcance para evitar la mala suerte, ¿sí? Bueno, en este caso, la mala suerte bruta jugó en tu contra. En cambio, el otro, el que llevaba el casco y se rompió, el que no llevaba casco y se rompió la cabeza, ese tuvo mala suerte en la opción, diría Dworkin. Una cosa es la mala suerte bruta, es decir, cuando vos no podés hacer absolutamente nada. Hiciste todo bien y tuviste mala suerte. La mala suerte en la opción es cuando vos optaste, ¿sí?, y te salió mal. Porque el que salió sin casco, ¿sí?, optó a que o podía llegar a destino bien, o podía llegar a destino, o nunca llegar a destino. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces jugó, optó. Entonces lo que dice Dworkin es, tenemos que ayudar a los que son víctimas de la mala suerte bruta. Y no tanto a los que tuvieron mala suerte en la opción, porque la mala suerte en la opción supone una responsabilidad, y donde hay responsabilidad no tenemos por qué salir a auxiliar a aquellos que son responsables, ¿sí?, de que algo les salió mal, ¿sí?, que actuaron, por ejemplo, con negligencia, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, va a entrar un debate importante sobre, bueno, hasta dónde somos responsables de nuestras elecciones, hasta dónde
este que no se puso el casco efectivamente era responsable, porque un rawlsiano podría decir, bueno, no, pero este no se puso casco, no porque sea un irresponsable, simplemente porque no tuvo la oportunidad a lo largo de su vida de practicar la responsabilidad, porque nació en una familia de irresponsables, que nunca le dijeron nada, nunca entendió eso. Es decir, esto es algo que no podemos tener una respuesta definitiva sobre el asunto, ¿sí? Lo interesante es que el debate se empieza a complicar con lo que le dice Dworkin a Rawls, ¿sí? A ver, metamos la responsabilidad en estas discusiones y vamos a tener otra situación. Profe, Sí. esto mismo yo lo escuchaba, digamos, la discusión en torno a la responsabilidad se ha dado también ahora en época de pandemia, la cantidad de enfermos ha superado la cantidad de camas, por ejemplo. Digamos, un caso muy similar al ejemplo, nada más que no hay muertos ni accidentados, sino contagiados por el coronavirus. Y entre quién atendemos y quién no atendemos, me acuerdo que el caso específico era en Italia, que la cantidad de contagiados superó la capacidad de los hospitales. Y bueno, ahí está esta cuestión de la responsabilidad de a quién atendemos y a quién no atendemos. También ahí juega rol otra característica, a ver quién tiene más posibilidades de vivir, ¿no? Porque, digamos, estadísticamente los adultos mayores tienen menos posibilidades ante la enfermedad, entonces también juegan otros factores, pero también la cuestión de la responsabilidad. Si el que se enfermó fue por una cuestión fortuita, podemos decirlo, qué sé yo, tuvo todos los cuidados sanitarios necesarios, igual se contagió, y otro que quizás no, ha sido ha tenido menos cuidado, no sé. Entonces, esa discusión sigue revitalizada, ¿no? En estos tiempos. Sí, sí, gracias, Gonzalo. Efectivamente, es más, yo sé, en relación con lo que vos planteás, no sé, leí en estos días que alguien estaba diciendo en algún municipio de Argentina, tal vez, que había mucha gente pidiendo salir a la calle, entonces, no sé si el intendente o el gobernador o lo que fuere, le dijo, bueno, está bien, los que salgan a la calle, firmen primero un papel en el cual renuncian a los respiradores disponibles. ¿Sí? Es decir, si vos salís, renunciás y te exponés indebidamente, entonces salí, no hay ningún problema, pero renunciás a la atención. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con este tipo de discusiones la que está introduciendo Dworkin. ¿Cómo imagina Dworkin que se solucionaría el problema de la mala suerte? Esto es interesante, porque él dice, mire, imaginemos que hay personas en una isla, ¿sí? Están un montón de personas en una isla. Las personas son iguales en talentos, son iguales en todo. eh, y entonces tienen una moneda, una especie de moneda que son, digamos, almejas, conchillas. Ustedes saben que los frutos marinos alguna vez se usaron como medio de intercambio, ¿no? Entonces le dan a cada uno, sí, ponele 100 almejas, ¿no? Entonces después hacen una subasta de todos los recursos de la isla, ¿sí? Los recursos externos, recursos naturales, eh, árboles, tierra, frutos, todo lo que hay en la isla se subasta y cada uno que empezó con 100 unidades de medida, con 100 almejas, ¿sí? Va comprando. Ah, yo quiero este árbol, yo quiero aquel árbol, quiero este pedazo de tierra, quiero esto, quiero otro. Cuando termina la subasta, algunos se encuentran que compraron cosas que no les sirven, otros están contentos con lo que compraron, ¿sí? Es decir, porque uno cuando compra a veces toma decisiones buenas y a veces decisiones malas. Entonces yo envidio, a lo mejor, no sé, Juan José compró algo y yo digo, uy, yo hubiese comprado lo de Juan José, qué tonto que fui, o lo de Eduardo, o lo de Lucía. Entonces, ¿qué hace? Dice Dworkin, repitamos la subasta. Entonces la subasta se repite todas las veces que sea necesaria hasta que nadie esté disconforme con su conjunto de recursos, ¿sí? Y recuerden que todos empezaron con 100, con lo mismo. Y entonces llega un momento en donde yo ya no le envidio al otro, y acá viene lo que se llama el test de la envidia. Es decir, ¿cuándo se alcanza la igualdad en una distribución que no puede ser idéntica? Porque a lo mejor yo preferí un árbol y el otro prefirió un terreno sin árboles o lo que fuere. Cuando yo no tengo ya motivo para quejarme de mis recursos, ¿sí? Y no tengo motivo para envidiar los recursos del otro.
Eso dice Dworkin. Entonces, de esa manera repartimos los recursos y logramos igualdad de recursos. ¿Mm? Es distinto que lo que planteaba Rawls de igualdad de, digamos, que hablaba de bienes sociales primarios. Ahora dice, ¿cómo nos protegemos contra la otra mala suerte bruta? ¿Sí? Nacer enfermo, tener una enfermedad incapacitante, todo eso. Bueno, entonces ahí hacemos una nueva subasta, también con dinero imaginario, dinero ficticio, pero esta vez lo que compramos no son recursos, sino que compramos pólizas de seguro, ¿sí? Contra accidentes o contra la mala suerte. Entonces yo tengo 100 almejas y digo, bueno, a ver, yo voy a comprar un seguro que me va a garantizar ciertos recursos o lo que fuere en caso de tener una enfermedad que me incapacite o en caso de nacer discapacitado o en caso... Entonces, ahí la idea de él es que cada persona evalúa el riesgo que tiene, ¿sí? Frente a la mano. Hay personas que dirían, bueno, yo me guardo estos recursos para pasarla bien, ¿sí? Y si después resulta que me va mal, listo, ya está, pero ejercí mi responsabilidad. Es decir, también, digamos, y él imagina una situación en la que el riesgo se puede administrar, digamos, a través de un mecanismo como si fuera una especie de subasta. Como ustedes ven, Dworkin está a la derecha de Rawls, porque para él hay que introducir el problema de la responsabilidad, ¿sí? Que para Rawls no es un problema. El que está peor, el que está mal, ¿sí? Y simplemente tiene que ser beneficiado. Dworkin, en cambio, se pregunta ¿por qué está mal? ¿Cómo llegó a esta situación? ¿Sí? Eso te hace acordar a lo que en el siglo XIX, por ejemplo, se llamaba eh, a los pobres que merecen y a los pobres que no merecen. En el siglo XIX, cuando se crearon los que se llamaban las leyes de pobres en Inglaterra, Marx habló mucho sobre las leyes de pobres, ¿sí? Se intentaba identificar cuáles eran los pobres que eran pobres sin culpa de ellos y quién eran pobres con culpa de ellos. Entonces, el Estado únicamente ayudaba a aquellos que se determinaba que habían caído en la pobreza sin que hubiera culpa de su parte, ¿sí? Pero aquellos que habían caído en la pobreza porque, no sé, porque tomaban o porque jugaban o porque eran medios vagos, es decir, el Estado hacía una evaluación, entonces cuando se podía determinar que alguien era pobre por su culpa, ¿sí? Si es que esto pudiera demostrarse, a ese no se le brindaba ninguna asistencia, ¿sí? La posición de Dworkin va un poco por ese lado. Digamos, es mucho más rigurosa que la de Rawls, que en realidad, digamos, dice, bueno, que están peor y a esos hay que ayudarlos. Amartya Sen, economista de la India, un economista muy importante, que fue premio Nobel de Economía en 1998, escribió un artículo que ustedes ahí lo leyeron en el texto de Kalnick, que dice, ¿igualdad de qué? Dice, bueno, miren, estamos discutiendo muchas cosas sobre la igualdad, ¿no? Pero, en realidad, ¿qué queremos igualar? Es una pregunta sencilla, pero que armó un lío bárbaro. Una discusión se disparó a partir de ahí. ¿Qué queremos igualar? ¿Queremos que todos se vistan igual? No, no nos interesa. ¿Queremos que todos piensen igual? No, en general no. ¿Queremos que todos practiquen la misma religión? No, en general tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que igualar? Y él dice, miren, Rawls quiere igualar lo que él llama bienes sociales primarios, que son las libertades, las oportunidades, la riqueza, el ingreso, las bases del autorrespeto, etc. ¿Sí? Dworkin quiere igualar los recursos, y después que cada uno haga lo que quiera con esos recursos. Una vez que igualaste los recursos, ya está. Los recursos externos, sobre todo. Y dice, yo creo que no hay que caer. ¿Y qué quieren los utilitaristas? Dice Sen. Los utilitaristas quieren igualar el bienestar, es decir, la satisfacción que uno experimenta, ¿sí? Al consumir un determinado recurso, al utilizar un determinado recurso, al realizar una cierta actividad, ¿no? Es decir, ese bienestar subjetivo que todos tendrían que estar igualmente satisfechos o ser igualmente felices, ¿no?
Entonces, lo que dice Sen es, ni una cosa ni la otra. Los utilitaristas tienen un problema, son subjetivistas. Ellos solamente quieren que nos igualemos en la experiencia de bienestar, ¿sí? Y eso es incomparable, no se puede comparar entre personas, digamos, la experiencia de felicidad o de bienestar. Y gente como Rawls y como Dworkin están muy metidos en las cosas, en distribuir recursos y que después la gente con los recursos hagan lo que quieran. Él dice, no, lo que nosotros tenemos que igualar son lo que se llama capacidades básicas, que son conjuntos de funcionamientos que se deben entender de la siguiente manera. ¿Qué son los funcionamientos? ¿Qué son estados, ¿sí? O son haceres, ¿sí? Que se relacionan con lo que nosotros podemos hacer con los recursos, ¿sí? La capacidad de leer es un funcionamiento valioso. ¿De qué sirve que Dworkin te reparta libros si vos no sabés leer? Entonces, vos lo que vos tenés que igualar, dice Sen, ¿sí? Son las capacidades. Y las capacidades es el punto donde converge, digamos, la habilidad de las personas para operar con los recursos, ¿sí? Los recursos por sí solos no sirven. La satisfacción por sí sola no sirve. Operar e interactuar con los recursos de manera valiosa sí es lo que importa. Esos son los funcionamientos valiosos. ¿Mm? Por ejemplo, estar bien nutrido es un funcionamiento valioso. ¿Mm? ¿Qué significa estar bien nutrido? No solamente que tenés el alimento, porque si a vos te dan una canasta de alimento, ¿sí? Y no sabés utilizarla, ¿sí? Puede ser que estés mal nutrido. Entonces, en realidad, estar bien nutrido supone tener alimentos y las habilidades para nutrirte correctamente. Porque si de la canasta solamente vas a usar las harinas y las grasas, ¿sí? Y la canasta también tiene frutas y verduras, probablemente comas, no tengas hambre, pero estés mal nutrido. Entonces, el recurso solo no alcanza, se necesitan otras cosas y esos son los funcionamientos y las capacidades. Por eso Zen es tan importante para lo que después se conoce, y ustedes seguramente lo han tratado en otras materias, lo que se llama el índice de desarrollo humano, que mide, digamos, los niveles de bienestar en los países, no solo por el dinero que cada uno recibe, sino por la educación que tiene, por la expectativa de vida, por la esperanza de vida al nacer, por la mortalidad infantil, por la mortalidad materna, etc. Es decir, un conjunto de elementos que hacen al bienestar, que no son solamente los recursos que uno puede tener. Y Cohen, finalmente, se mete en la discusión, y ahí ustedes fueron muy astutos porque, digamos, Cohen no dice mucho al respecto, le critica un par de cosas a Sen, como diciendo, bueno, porque Sen dice que, por ejemplo, dice que no estar enfermo es lo mismo que, digamos, se puede considerar como una libertad, porque uno está libre de enfermedad. Y Cohen dice, no, mira, no se pueden confundir los estados, ¿sí? Con las acciones. La libertad tiene que ver con una acción y no con un estado, ¿sí? Digamos, estar libre de enfermedad no se puede contar como una libertad. O estar libre de analfabetismo no se puede contar como una libertad. Las libertades son otras cosas que tienen que ver con las capacidades de hacer o no hacer, pero no un estado. Pero esa es una discusión como muy chiquita dentro de todo de esta gran discusión. Así que básicamente eso, digamos, la crítica de Dworkin, que plantea igualdad de recursos, la crítica de Sen, que dice igualdad de capacidades, ¿sí? Y finalmente Cohen, que va a decir, bueno, igualdad de acceso a las ventajas, que es una mezcla de recursos y bienestar, digamos, bueno, que no ha sido muy exitosa esa métrica como propuesta. Así que bueno, la pregunta ¿igualdad de qué? Se sigue discutiendo. Los rawlsianos dicen hay que igualar bienes sociales primarios, los dworkinianos dicen hay que igualar recursos, los senianos, ¿sí? Dicen hay que igualar capacidades básicas, los utilitaristas siguen diciendo hay que igualar el bienestar,
¿sí? No hay muchos cohenianos diciendo que hay que igualar el acceso a las ventajas, ¿sí? Dentro de esto después hay varias combinaciones posibles, pero estas serían como las distintas posiciones respecto de la pregunta ¿igualdad de qué? Bueno, después Kalínicos habla sobre distintas alternativas, pero sobre eso no voy a decir mucho porque él muestra algunas posibles alternativas anticapitalistas, la de Alec Knopf, la de Michael Albert, la de Pat Devine, que hay que tenerlo en contexto. Este libro está escrito, la traducción es del 2006, pero el artículo fue escrito en el 2003, en la época, ustedes eran muy jóvenes, niños, niñas. Eh, Ahí ocurrieron los foros mundiales de San Pablo, ¿sí? Después de una gran crisis mundial de finales, digamos, de los años 90, principios de los años 2000, y hubo como una gran efervescencia mundial, como que se venía una especie de revolución. Movimientos en Seattle, en Estados Unidos, estuvo paralizada, la crisis en Argentina, en Brasil, en todos lados. Entonces hubo una gran efervescencia, el zapatismo en México, ¿sí? Hubo una gran efervescencia, como que estábamos en camino hacia una transformación importante del sistema, y aparecieron un montón de modelos alternativos que después quedaron en modelos teóricos nada más, pero bueno, el capitalismo sobrevivió a esa y a otras crisis que vinieron después. Bueno, dicho esto, voy a tomar ahora sí a Cohen, a Gerald Cohen, que es este autor que voy a compartir la pantalla y ustedes van a ver su imagen, porque siempre me gusta mostrar la cara. ¿Alcanzan a ver ahí? ¿Alguien que me dé el ok? ¿Pudieron verlo a Cohen? Sí, profe. Ah, Sí, bueno, perfecto. profe, Ahí está. Bien. Cohen es un intelectual marxista canadiense, fallecido hace 10 años exactamente, un poquito más, 11 años, en el 2009. Fue uno de los impulsores de una corriente que se conoce como marxismo analítico. Ustedes tienen en la bibliografía un texto de Gargarella. En el libro de Gargarella hay un capítulo dedicado al marxismo analítico. Si quieren pegarle una mirada, péguenle una mirada porque es muy interesante. Y también hay algunas cuestiones, digamos, ahí sobre las críticas de Cohen a Rawls. Cohen empezó siendo un marxista muy ortodoxo, escribió un libro muy importante del año 78 que se llama La teoría de la historia de Karl Marx, una defensa. Y después, con el correr de los años, empezó a hacer lo que él llamó, él no lo llamó así, lo llamaron sus seguidores, un giro normativo. Es decir, él empezó a no solo decir que el marxismo era una teoría que tenía una serie de elementos científicos para aportar en términos de diagnóstico del mundo capitalista, sino que el marxismo tenía que hacer alguna propuesta en términos de su concepción de la justicia, de la igualdad, de la comunidad, etc. No podía quedar al margen de la discusión sobre los valores y sobre las concepciones de justicia que estaban discutiendo los liberales. Ustedes ahí, muchos rescataron una expresión de Kalínicos, que es el déficit ético. Es decir, el marxismo había quedado atrapado, ¿sí?, en como muy cómodo en sus logros explicativos, si se quiere, o en sus logros teóricos, y se había olvidado de la cuestión normativa, en el sentido de decir, bueno, para decirlo muy, muy, muy rápidamente, no es lo mismo una teoría que te dice, mirá, el capitalismo va a caer
y después del capitalismo puede venir el socialismo, que es lo que dice básicamente la teoría marxista, y digo puede venir el socialismo porque no es inevitable, no es lo mismo decir eso, que está bien, digamos, una teoría puede y puede ser predictiva, ¿sí? Pero lo que el marxismo no hacía y daba por sentado es que lo que venía después del capitalismo, si era socialismo, era mejor que el capitalismo. ¿Por qué el socialismo va a ser mejor que el capitalismo? ¿Solo porque viene después? Eso es pensar de manera evolucionista. Digamos, es pensar que cada nueva etapa es mejor que la otra, y no necesariamente. Vos podés tener después del capitalismo, podés tener un mundo muy distópico, podés tener el mundo de Mad Max. ¿Sí? Entonces, lo que le faltaba, o a lo mejor el socialismo viene después, y el socialismo no es tan lindo como parecía, y decís, ah, no, volvamos al capitalismo. De hecho, digamos, en la Unión Soviética pasó, es decir, la degradación de la experiencia soviética hizo que muchos dijeran, no, bueno, volvamos al capitalismo porque este socialismo no nos gusta, es decir, no es esto. Entonces, lo que dice Cohen es que la tradición socialista, y ahí incluyo al marxismo, porque el marxismo no es la única forma de socialismo que existe, dice, tiene que argumentar por qué el socialismo es mejor que el capitalismo. Porque con decir que el socialismo va a llegar algún día, no alcanza. Y es ahí donde él se mete en la discusión, Cohen se mete en la discusión con autores como Rawls, ¿sí? Para empezar a decir, bueno, nosotros como socialistas tenemos que tener una idea de qué es una sociedad justa, de qué es una sociedad igualitaria, porque si no, digamos, en términos políticos no podemos movilizar a la gente si la gente no sabe, digamos, a qué tipo de sociedad estamos apuntando, ¿sí? Si tenemos que también, digamos, en nuestro trabajo teórico político, poder argumentar sobre la superioridad del socialismo respecto al capitalismo. Y es entonces en ese marco que Cohen empieza a discutir, va a discutir con Nozick, escribe un libro completo contra Nozick, es muy bueno, del año 95, y después a lo largo de los años empieza a discutir con Rawls. Y a Rawls le va a hacer 3 críticas. A ver si se las puedo mostrar compartiendo pantalla. A ver, vamos a compartir pantalla de nuevo. Ahí está. Supongo que están viendo eso que les muestro ahí. ¿Alguien me da un pulgar arriba si vio esa diapo? Bien. Bueno, la crítica socialista de Cohen a Rawls. Lo critica por 3 razones. Primero, por permitir incentivos por razones que estaban anuladas para llegar a la igualdad inicial. Esto se llama objeción al argumento de los incentivos. 2, por aplicar la justicia solo a las instituciones. Esto se llama objeción al argumento de la estructura básica. Y 3, por abandonar la igualdad inicial cuando es posible mantenerla. Esto se llama objeción al argumento de Pareto. Ya voy a repasar brevemente estas 3 objeciones. Lo primero que va a decir Cohen en un artículo del año 1992 es lo siguiente. Es decir, el problema con Rawls es el siguiente. Rawls dice, la distribución de los bienes sociales primarios tiene que ser igualitaria. En primer lugar, repartimos de manera igualitaria. Y luego, en segundo lugar, si es posible, permitimos desigualdades siempre y cuando mejoren a los que quedan en peor posición. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, siempre y cuando todos mejoren respecto de la igualdad inicial, entonces está permitido. ¿Ok? La pregunta que se hace Cohen es, ¿por qué un grupo va a mejorar más que otro? La respuesta de Rawls es porque si no hay incentivos, entonces los más productivos no van a producir al máximo de sus capacidades y vamos a tener un excedente menor del que podríamos tener. Entonces, como en toda sociedad tenemos algunos que son más productivos que otros, a los más productivos le vamos a dar un poquito más, a los que son medianamente productivos un poquito menos y a los que son
poco productivos, un poquito menos, pero todos van a mejorar respecto de la posición de la igualdad inicial. Pero la razón que da Rawls para permitir que algunos tengan más que otros es que los que van a tener más de esa manera se sienten incentivados, y esta es una idea crucial, incentivados para producir más. Y el Cohen le dice, bueno, pero entonces si vos vas a incentivar a los más talentosos o a los más capaces o a los más productivos, ¿no estás contradiciéndote con lo que dijiste al principio, que los talentos son parte de un acervo común? ¿No te estás contradiciendo con la idea de que las personas no quieren obtener ventajas para sí solas si no benefician a los que están peor? ¿Por qué será, digamos, que permitís? Porque estás pensando que las personas, esas personas más talentosas, no son fraternas con los demás. Entonces, ¿dónde quedó tu discurso de la fraternidad? ¿Sí? Entonces ahí mete una cuña muy interesante Cohen, diciendo, al final, Rawls es muy exigente para llegar a la igualdad inicial, pero después deja, ¿sí?, que los más talentosos saquen ventajas, porque si no, de otra manera, ¿sí?, se comportarían como chantajistas. Él dice, los más talentosos podrían hacer lo siguiente, podrían decirle a los menos talentosos, miren, a menos que ustedes acepten que nosotros ganemos mucho, nosotros no vamos a producir al máximo de nuestras capacidades. Y si nosotros no producimos al máximo, nos vamos a perjudicar todos. Pero sobre todo se van a perjudicar ustedes, que son los que están peor. Entonces, los más talentosos que van a exigir incentivos especiales se comportan respecto de los menos talentosos a la manera de un chantaje, ¿sí? Y ese chantaje, dice Cohen, no es admisible. Y ahí es donde la teoría de Rawls tiene un problema normativo. Es decir, al principio te exige la igualdad borrando a los talentos, porque nadie puede sacar provecho de ellos, y después permite la igualdad y deja entrar a los talentos por la puerta de atrás, cuando al principio los había echado a patadas por la puerta de adelante. ¿Sí? Entonces, tenés esa contradicción que Cohen la dice en términos más formales, es decir, Rawls por razones normativas exige la igualdad y por razones prácticas o pragmáticas permite la desigualdad. ¿Por qué pragmáticas? Porque él piensa que las personas van a actuar de manera autointeresada y entonces van a exigir mayores incentivos, y si no, van a como esconder sus talentos, se van a echar, no van a producir al máximo de sus capacidades, ¿sí? Entonces, esa es lo que se llama la objeción al problema de los incentivos que plantea Cohen. ¿Cómo se puede identificar esto? Es muy interesante, es muy interesante. Eso voy a tratar de explicarlo. No sé si estoy compartiendo pantalla. Sí. Voy a intentar explicarlo con un caso que da Cohen, que se llama el caso del secuestrador. Miren, a ver, voy a ver si me sale la explicación. Imagínense que hay un caso. A ver, lo que quiere demostrar Cohen acá es que hay ciertas cosas que cuando uno las dice de una manera suenan bien o suenan correctas, y cuando uno las dice de otra manera, la misma cosa, suenan muy mal. Vamos a ver a dónde quiero llegar con esto. Imagínense una situación de secuestro, ¿sí? Entonces yo en tercera persona voy a describir la situación de secuestro. ¿Está? Entonces yo digo, primera frase, digo, es bueno que las niñas estén con sus padres y madres, progenitores, etc. Vamos a hacerla corta la frase. Es bueno que las niñas estén con sus progenitores. Listo. No vamos a entrar en sutilezas acá. Segunda frase. El secuestrador no liberará a sus víctimas, que son las niñas, a menos que le paguen un rescate. Tercera frase. Por lo tanto, corresponde pagar el rescate. ¿Sí? Fíjense,
Si yo lo describo en tercera persona, no nos metamos en cuestiones policiales de si hay que pagar o no pagar los rescates. Simplemente sigan la lógica del argumento, ¿sí? Es bueno que las niñas estén con sus progenitores, a menos que se le pague, el secuestrador no liberará a las niñas, entonces hay que pagarle al secuestrador. Ahora, imagínense que esta misma situación la dice el secuestrador, en primera persona. El secuestrador dice, primera frase la dice igual, es bueno que las niñas estén con sus progenitores. Hasta ahí estamos igual. La segunda frase, ahora en primera persona, a menos que me paguen lo que yo exijo, no voy a soltar a las niñas. Tercera frase, ¿sí? Tienen que pagarme para que yo los suelte. El argumento es exactamente el mismo, pero uno está dicho en tercera persona y el otro está dicho en primera persona. ¿Cuál suena bien y cuál suena mal? El primero suena neutral, es decir, bueno, esta es la realidad, esto funciona así, las cosas son así. Cuando vos lo pones en primera persona, vos ves que las cosas no son así. Las cosas dependen de alguien, dependen de la actitud de alguien, dependen en este caso de la actitud del secuestrador. Es el secuestrador el que hace que ese argumento sea verdadero. No es un argumento verdadero por sí mismo, ¿sí? Entonces, llevarlo al caso de los incentivos. Rawls parece estar diciendo, miren, a menos que le paguemos más a los más talentosos van a trabajar menos y entonces todos van a salir perdiendo. Eso parece razonable. Ahora escuchen un talentoso hablándole a un poco talentoso. Y le dice, che, mirá, poco talentoso, a menos que vos me pagues todo, que aceptes que a mí me paguen todo lo que yo exijo, ¿sí? Voy a trabajar menos, entonces vos vas a ganar menos de lo que podrías ganar. La primera situación parece una descripción sociológica, la segunda es un chantaje. Y lo que está pasando es exactamente lo mismo. Entonces Cohen lo que dice, cuando nosotros vemos el argumento en primera persona, vemos que los incentivos dependen de las personas que los exigen y no es que dependen, digamos, son cosas que tienen que ocurrir porque el mundo funciona así. Por lo tanto, está mal que exijan incentivos porque es una forma de chantaje. ¿Se entiende? Y por eso es que él rechaza, ¿sí?, los incentivos de Rawls. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, lo que se está poniendo en juego aquí es un problema, el problema de la fraternidad que ya habíamos visto antes en la teoría de Rawls. Miren el siguiente caso. A ver, voy a compartir la pantalla nuevamente. Díganme si ven esa pantalla que dice fraternidad, caso de los dos hermanos. ¿Se ve? ¿Lo alcanzaron a ver? Bueno, voy a ir moviendo el cursor, ¿eh? Supónganse que tenemos a dos hermanos, el hermano A y el hermano B. Ambos viven en Neuquén. A tiene 6. ¿6 qué? 6 unidades de bienes primarios rawlsianos. Pónganlo en lo que quieran, en dinero, en lo que sea, no sé. B tiene 5. En total suman 11. ¿Sí? Muy bien. Si se mudaran de Neuquén a Buenos Aires, ¿sí?, A pasaría a ganar 10, mientras que B pasaría a ganar 5,1. En total tendrían 15,1. Fíjense que si se mudan a Buenos Aires, A mejora su situación y B también mejora su situación, muy poquito, ¿sí?, en un decimal, pero la mejora. Por lo tanto, moverse a Buenos Aires es, en términos rawlsianos, correcto porque los dos mejoran su situación. A pasa de 6 a 10, ¿sí?, y B pasa de 5 a 1, de 5 a 5,1. Ahora, ¿qué pasaría si se mudaran a Córdoba? En Córdoba, A ganaría 8 y B
ganaría 7. En total, 15. Los dos mejoran respecto de la situación inicial, pero A mejora un poquito menos y B mejora un poquito más. En términos rawlsianos, cualquiera de estas dos distribuciones son correctas, ¿sí? Pero pareciera que Rawls nos manda, según Cohen, ¿sí?, nos mandaría a elegir la segunda. ¿Por qué? Porque estos producen más, entonces esta situación de 15,1, ¿sí?, sería mejor que la situación de 15. En cambio, porque el 6, el hermano A, diría, bueno, pero yo quiero ganar 10, no 8. Esa sería la posición rawlsiana. ¿Mm? Los dos mejoran respecto de la situación inicial, pero ¿qué pasó? Si seguimos el ejemplo de los incentivos, esta sería la situación más incentivada. Si seguimos el razonamiento de Cohen, la respuesta tendría que ser esta, que A esté dispuesto a ganar menos para mejorar tanto como sea posible la situación de B. Entonces acá no sería tanto un incentivo, sino que sería simplemente una compensación, ¿sí?, por haber elegido Córdoba tal vez. Y aunque el resultado es un poquitito menor en términos generales, porque da 15, lo cierto es que los dos hermanos quedaron casi a un punto de distancia que como estaban en Neuquén. ¿Mm? Están mejor que en Neuquén, pero entre ellos siguen casi iguales. Mientras que si fueran a Buenos Aires, el hermano A, ¿sí?, se habría comportado como un talentoso, ¿sí?, que requiere más incentivos y dicen, no, a menos que me paguen más incentivos, entonces yo no voy a mejorar la situación de todos, ¿sí? Según Rawls, las dos serían aceptables, pero él no condenaría esta situación, la situación Buenos Aires. En cambio, Cohen dice, la situación con la que se tendría que dar, efectivamente, si las personas fueran rawlsianas y no exigieran incentivos, sería la situación Córdoba, ¿sí?, donde A no está pidiendo el máximo de incentivos posibles y va a mejorar la situación de B todo lo que sea posible, ¿sí? Por lo tanto, en Córdoba se daría una situación más fraterna que en Buenos Aires. ¿De quién depende de que se dé la situación fraterna en Córdoba y no tan fraterna en Buenos Aires? ¿De A o de B? Depende de A. Depende de que los más talentosos y los más productivos, ¿sí?, estén dispuestos a no ganar tanto, ¿sí?, para mejorar la situación de los otros tanto como sea posible. ¿Se entendió más o menos ese esquema? ¿Sí? Sí, Bueno, profe. Entendió. bueno. La otra crítica que le hace, entonces esta es la crítica de los incentivos. La segunda crítica que le hace Cohen a Rawls, perdón, es la crítica de lo que se llama la estructura básica. Esta la voy a decir muy sencillamente y es lo siguiente. Ustedes recuerdan que para Rawls el objeto de la justicia son las instituciones, lo que él llama la estructura básica, es decir, el conjunto de las principales instituciones, etcétera, etcétera. Pero lo que está diciendo Cohen, cuando discute el problema de los incentivos, es que con las instituciones solas no alcanza. Porque si fuera por las instituciones solamente, entonces las instituciones rawlsianas permiten actitudes autointeresadas que llevan a desigualdades profundas, como en el caso de recién. Es decir, para las instituciones de Rawls, la situación Buenos Aires, 10 a 5,1, ¿sí?, sería perfectamente correcta. Ahora, ¿de qué depende de que se elija la situación Córdoba? ¿Depende de las instituciones o depende de las actitudes de las personas? La respuesta de Cohen es, depende de las actitudes de las personas. Por lo tanto, la justicia social no es un problema solo de las instituciones.
es un problema de cómo se comportan las personas al interior de las instituciones. Es decir, no alcanza, va a decir Cohen, con tener instituciones justas, como quiere Rawls, sino que necesitamos las dos cosas: instituciones justas y personas que se comporten con justicia al interior de esas instituciones. Por lo tanto, la justicia no es solo una virtud de las instituciones, sino que también es una virtud de las personas. Rawls es, en este sentido, muy kantiano. Immanuel Kant pensaba que era posible una república de demonios. Es decir, que si vos podías diseñar instituciones perfectas, podías llenar ese mundo social de personas muy malas, es decir, de auténticos demonios, y si las instituciones funcionaban, esa sociedad iba a ser una verdadera república, aun cuando estuviera poblada de gente horrible, ¿sí? Bueno, es decir, la idea de la república de demonios. Bueno, Cohen no está de acuerdo con ese punto. Dice, las instituciones pueden darte a veces resultados justos, pero para asegurarte de que las instituciones arrojen resultados justos, necesitas que las personas actúen con justicia al interior de las instituciones y estén comprometidas con el sentido de esas instituciones, porque si no las van a terminar boicoteando. Es decir, se va a producir una incongruencia entre las actitudes individuales y, digamos, la estructura básica. Quiero aclarar esto. Cohen no está diciendo que las actitudes individuales sean parte de la estructura básica. La estructura básica son las instituciones. Lo que está diciendo Cohen es que los principios de justicia, como los de Rawls, no solamente deben aplicarse a las instituciones, sino que también deben aplicarse a las personas. Es decir, que también hay que ver si las personas actúan pensando en el principio de diferencia, en el principio de justa igualdad de oportunidades, etc. ¿Sí? No puede ser que solo las instituciones regulen las cosas, porque las instituciones son sensibles a las actitudes de las personas y los resultados que arroja el juego institucional no es independiente de cómo se juegue adentro. Es decir, si hay gente que juega al límite o no juega el juego o juega otro juego, ¿sí? Entonces el resultado de las instituciones va a ser distinto. Es decir, digamos, no va a ser el esperado. Esa es la segunda crítica, la crítica de la estructura básica. La tercera crítica se llama la crítica del argumento de Pareto. Wilfredo Pareto, ¿ustedes lo vieron en economía, Wilfredo Pareto? ¿Alguien recuerda a Pareto? Yo recuerdo un índice Pareto, pero no sé si es el mismo. Ajá, bien. Claro, el Puede ser. índice de Pareto. ¿Eh? El índice de Pareto donde cada uno estaba en una posición que satisfacía sus necesidades sin necesidad de avanzar sobre los otros, algo así. ¿Quién está hablando? Lucio. Ah, Lucio, bien. Bien, sí, va por ahí, el índice de Pareto. Es lo que se conoce como un equilibrio Pareto u óptimo Pareto, donde vos tenés una distribución, cualquiera sea, ¿sí? Entre X cantidad de agentes, vos tenés una distribución. Una distribución es equilibrada cuando, ¿sí? Alguien puede aumentar su parte sin disminuir la de otro. Es decir, un equilibrio Pareto es cuando vos podés mejorar la situación de alguien sin empeorar la situación de otro. Cuando, ponele, vos tenés a todos tienen 5, ¿sí? Y algunos pasan a tener 6, pero los otros siguen teniendo 5, ¿sí? Ahí pasaste a una distribución que se llama Pareto superior. ¿Por qué? Porque ninguno disminuyó respecto del punto inicial. Ahora, si vos tenés 3 personas con 5 y de repente uno pasa a tener 6, otro queda en 5 y otro queda en 4, porque el que tiene 6 se lo sacaste al de 4, ¿sí? Eso ya no es Pareto óptimo, ¿sí? Se rompió el equilibrio Pareto.
Wilfredo Pareto fue justamente un economista italiano que ideó esta idea, digamos, de la eficiencia o del equilibrio Pareto en las distribuciones. ¿Sí? Entonces, la idea es siempre pasar a una distribución Pareto superior, se dice, cuando vos haces que todos mejoren, ¿sí? Y ninguno empeore respecto de una situación anterior. Esa sería una distribución Pareto superior. Muy bien, por eso esto se llama, lo que vamos a ver ahora se llama, digamos, el argumento Pareto. ¿Sí? Voy a compartir pantalla nuevamente. Ahí vamos. ¿Alguien me dice por micrófono si la están viendo al cuadro? ¿Se ve, se ve? Sí, se ve. Perfecto, gracias. Bueno, imagínense de nuevo, esta situación donde tenemos tres grupos sociales al estilo rawlsiano, donde cada grupo tiene 5 unidades de bienes sociales primarios. Estos grupos cooperan entre sí, ¿sí? Los más talentosos, si quieren poner los más talentosos, el grupo 1, el grupo 2 medianamente talentosos, el grupo 3, bueno, un poquito menos talentoso, menos productivo, no importa, pero en una primera vuelta distributiva, cada uno tiene 5, porque arrancamos la distribución rawlsiana diciendo, bueno, la igualdad es el punto de partida, 5, 5 y 5. Ahora, en su cooperación social, producen un excedente de 9 unidades. Rawls permitiría o diría que por razones de incentivos, ¿sí? La distribución tendría que ser más o menos así. En el segundo momento, la distribución 1. Al grupo 1, que es el más productivo, le damos más 5 y queda con 10. Al grupo 2 le damos más 3 y queda en 8. Y al grupo 3 le damos más 1 y queda en 6. 5 y 3 y 1, 9. ¿Sí? Acá estoy sumando. Esas 9 unidades las dividimos y fíjense, el primer grupo quedó con 10, el segundo grupo con 8, el otro con 6. Todos mejoraron respecto de la situación inicial. Estamos en una distribución Pareto superior. ¿Mejoraron los que estaban peor? Sí, porque el grupo que quedó peor mejoró respecto de la igualdad inicial. Esto, la distribución 1 cumple con el esquema rawlsiano, ¿sí? Con el principio de diferencia. Todos mejoraron y especialmente mejoraron los que están en esta posición. Ahora, Cohen se pregunta, ¿por qué no pasamos a una distribución Pareto superior que sea al mismo tiempo igualitaria? ¿Por qué no distribuimos el excedente 9 en 3, 3 y 3? De modo que ahora todos sean 9, 9 y 9. Entonces, nosotros podríamos pasar de acá a acá. Y no necesariamente acá. Y en esta situación, la distribución 2 también cumple con el principio de diferencia. ¿Por qué? Porque todos mejoraron respecto de la igualdad inicial y como nadie quedó en peor situación, bueno, eso resulta irrelevante. Pero se mantuvo la igualdad inicial y no hubo ningún problema. ¿Cuál sería el problema de pasar a la distribución 2? Volvemos a lo de antes. El problema de la distribución 2 es el grupo 1. O tal vez el grupo 2, que son los que dirían, bueno, el grupo 2 también mejora en la distribución 2, porque acá tiene 8 y acá pasa a tener 9. El grupo 1, ¿sí? Que es el que acá tiene 10, diría, no, yo no quiero pasar a tener 9, quiero tener 10. Y no quiero que me sumen solamente 3 cuando a lo mejor yo produje 5. ¿Sí? El tema es que la distribución igualitaria, si la querés mantener, lo podrías hacer por la fuerza, dice Cohen. Vos podrías obligar a que esto pase. Pero si vos obligás a que esto pase, probablemente el grupo más productivo se eche a chanta o no produzca tanto y diga, bueno, no, si me van a obligar y voy a perder y no voy a llegar a 10, entonces no lo voy a hacer. Lo ideal, dice Cohen, es generar por ahora voy a usar la palabra conciencia equivocadamente, o a propósito no voy a usar la palabra correcta, porque la palabra correcta la vamos a usar más adelante.
cuando veamos la propuesta de Cohen. Es decir, que el grupo más productivo esté dispuesto a recibir menos de lo que recibiría en una distribución alternativa. Entonces dice Cohen, si todas las personas, ¿sí?, son realmente igualitarias y están convencidas de que la igualdad inicial es correcta, entonces no habría ningún problema en pasar a una segunda distribución donde todos siguen ganando lo mismo, independientemente de si contribuyeron más o contribuyeron menos a la creación de la riqueza social. ¿Sí? Entonces, no sería cierto, no estaría siendo cierto, como dicen a veces, ¿sí?, que necesariamente la desigualdad es lo que vaya a surgir, ¿sí?, de una igualdad inicial como quiere Rawls. Es decir, como Cohen es un igualitario radical, dice, bueno, miremos estas otras posibilidades, que tienen otras exigencias. Tienen otras exigencias que ya las vamos a ver cuando volvamos a Cohen y veamos los principios que él está proponiendo. Esto lo dejamos en suspenso hasta la clase que va a dar Gonzalo, ¿sí? Vamos a dar con Gonzalo, pero no lo va a dar él solo, ¿sí?, sobre los principios que propone Cohen un poco más adelante. Bueno, básicamente esto era lo que quería plantear en la clase de hoy. Yo voy a frenar la grabación acá, pero dejamos ahora abierto a preguntas, cuestiones y lo que ustedes quieran, digamos, preguntar, pedidos de aclaración, intervenciones. Seguimos un ratito más, en la medida en que ustedes quieran decir algo. Paro la Profe, grabación en este momento.